Entonces me cito en este pasaje de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Cuando el Señor le decía esto a su pueblo, estaban en el exilio, habían perdido tierra, no tenían tierra propia, estaban en el exilio, estaban a la deriva. Y el Señor les dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Son pensamientos de paz, no son pensamientos de mal, para darles el fin que esperan. Y si vos hoy estás acá, es porque tenés una esperanza, vos estás esperando que suceda algo. Vos proyectás algo que querés que pase. En tu vida, en tu casa, en tu familia. Quizás estás poniendo tu fe en el Señor para que el Señor restaure tu familia, para que el Señor restaure tu casa. Entonces me situé en la historia de un artista, de un pintor, como si fuese un Picasso o alguien similar, al quien se le aparece el Creador. Se le aparece Dios y le dice, mirá, tengo una encomienda para darte, para que pintes, para que hagas. Quiero que esta obra, mi obra, la pintes de esta manera. Quiero que pintes un hogar. El pintor dice, ok, ¿qué características quiere que tenga de la pintura este hogar? Quiero que tenga las características de mi reino. Sabes que mi reino es el reino de los cielos, le dice. Y que no son las mismas reglas en el cielo como son en la tierra. Yo quiero que la pintura, que la obra, tenga las características del reino de los cielos. Ok, dice el pintor. Perfecto. Voy a poner manos a la obra. Muy bien, estaré pasando en estos días. Te dejo mi teléfono para que me llames cualquier cosita, para que te comuniques conmigo. Ok. De todas maneras voy a estar regresando dentro de un tiempo, a ver cómo va la obra. Muy bien, dice el pintor. Entonces, el pintor empieza a hacer la pintura, ¿no? Empieza a hacer el hogar que pidió el creador, el dueño de la idea, y empieza a pintar el techo, las ventanas, las puertas, los tipos de tejas. Pero resulta que mientras este hombre trabajaba en el lienzo, recibió visitas en el taller. ¿Quién es? Hola, somos como vos. Queremos compartir también con vos las cosas del reino. Pasen. Y los dejó pasar a su taller. Y estaba su obra ahí. Porque a lo único que se dedicaba era esa obra. Era una obra que se le había pedido a alguien de suprema eminencia. Entonces estos visitantes entraron al taller y empezaron a ver la obra. Y comenzaron a hablarle a este pintor, quienes estos, repito, decían conocer al Creador. Y al entablar conversaciones con las visitas, cuyas ideas no se parecían mucho a la visión inicial que había recibido este pintor, el ambiente, el taller, se empezó a contaminar. Pues bien sabemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso dice la Biblia. En ese descuido el pintor olvidó la máxima: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, al retomar la tarea, cuando los visitantes se habían retirado, toma los pinceles y de repente la obra empezó a cambiar. La obra empezó a mutar. Vino el Creador y le dijo, quiero que hagas un hogar con las características de mi reino. Entonces el Creador se fue y el pintor puso manos a la obra y empezó a pintar. Y a empezar con el cielo. Disculpe que yo no soy Picasso, en todo caso sería Pizarto. Y empezó a pintar. Voy a hacer el cielo. ¿Por qué hago el cielo?, dice el pintor. Y porque me vino a ver la máxima autoridad. Entonces en la máxima autoridad Él está sobre todo. Entonces empiezo a hacer el cielo. ¿No? Hizo el cielo. Y dijo, ¿sabes qué? Hay algo más, porque está más arriba. Él es toda la autoridad. Entonces dijo, voy a hacer unas estrellitas. ¿No? Empezó a hacer unas estrellas. Porque Él es la máxima autoridad, está sobre todo. Entonces empezó a centrar en el hogar.
Se empieza a centrar en el hogar. Dije, voy a hacer el techo, no lo voy a hacer a 2 aguas. Voy a hacer un techo así. Y en eso golpean la puerta. ¿Quién será? Abre la puerta. Adelante, somos hermanos, pasen, pasen. Los visitantes entran, empiezan a ver la obra. ¿Y esto? No, vos sabés que me vino el Creador y me empezó a enseñar y a mostrar cuáles eran las cosas de su reino, cómo se manejaba su reino, las características de este mismo. Oh, decían los visitantes. ¿Y qué más te enseñaba? Y me enseñaba a tener misericordia. Me enseñaba a amar a los demás. ¿En serio? Sí, me dijo que no tengo que andar por la vida condenando a los demás. ¿Eso te dijo? Sí. No, pero no es tan así. ¿Y cómo es? Y estos hermanos le empezaron a hablar y a comunicar y a darle otras ordenanzas. Entonces de repente la obra empieza a cambiar, empieza a mutar, empieza a mancharse la obra, ¿no? No, pero vendremos a condenar nosotros. Ay, sí, sí. ¿Cómo es eso? Explíquenme. Y sí, fíjate que para entrar al reino de los cielos no tenés que fumar, tenés que dejar el cigarrillo. Mirá. Sí, vos sabés que para acercarte a Dios tenés que ser una buena persona. Yo pensé que todos nos podíamos acercar. No, no, solamente las buenas personas se pueden acercar al rey. Oh, ¿en serio? Sí, solamente las buenas personas. Y pero a mí me dijo que pinte un hogar. No, claro, el hogar lo tenés que pintar, pero tener cuidado. Porque te estás desviando, hermano. Oh, ¿en serio? Sí, te estás desviando, estás haciendo lo que no. Entendiste mal el mensaje. No es como crees. Está bien que haya gracia, hermano, pero ojo, porque si vos pecas, no te podés acercar a Dios. No, no, tenés que ser impoluto. Imagínate el santo si se le va a presentar a alguien sucio, a un rey. No, tenés que estar limpio vos. Y te tienen que presentar así delante de ese rey. Y pero yo pensé que me podía acercar así como estaba. No, te tenés que acercar siendo santo, perfecto. Ah, y él seguía pintando, porque su obra empezó a mutar. Pero a mí me dijeron que yo tenía que pintar un hogar. Bueno, hermano, adiós, hasta luego, chau, chau. Se abre la puerta, se van y se queda solo en su taller. ¿Se acuerda que dijimos que tenía el teléfono del creador, el artista? Pero se olvidó. Porque las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces con las conversaciones se fue. Entonces él siguió pintando y pintó mal. Siguió pintando, siguió manchando la obra. En esto llega el creador. Golpea la puerta. ¿Quién es? Soy el dueño de la obra. Quisiera pasar a verla. Pase. Y pasa el dueño de la obra. Y empieza a mirar la obra. Hasta acá veníamos bárbaros. Acá, bien. ¿Qué es todo esto? Y lo mira el pintor. ¿Qué es todo esto? Perdón, Señor, no soy digno de estar en tu presencia. Me dijeron que tengo que estar santo para estar delante de tu presencia. Si yo te enseñé el amor, te enseñé que te amaba así como estabas. ¿O vos crees que vos me podés sorprender a mí? De la única manera que me podés sorprender a mí es haciendo la casa que te mandé a hacer. Porque tenés las cualidades para hacerlas. Yo puse en vos el talento del pincel. Pizarto. Para que pintes el hogar que yo te mandé a hacer. Y si yo te mando a pintar el hogar que te mandé a hacer, es porque te di capacidades para que lo puedas lograr. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Estas manchas que están acá, es que vinieron de los tuyos a predicarme y a enseñarme, de los míos. ¿Y qué te dijeron? Y todo esto. Pero no, esto no va conmigo. No va conmigo esto. ¿En cuándo me escuchaste a mí decir esto? Uy, pero ellos me dijeron que venían de tu parte. ¿No te di mi teléfono? ¿No te dije que me llamaras? ¿Cualquier cosita? ¿No sabías la máxima de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? Entonces, compungido, el artista le dice al creador, mira, vamos a hacer una cosa.
porque yo te amo. Y si yo suelto una palabra, no vuelve a mí vacía. Entonces yo dije que quiero una obra. Yo quiero la obra de esa casa hecha. Vamos a hacerla juntos. ¿Sabes qué? Te voy a presentar a un amigo, el Espíritu Santo. Pasá, vení. Y entró el Espíritu Santo al taller. Lo contaminado del taller empezó a disiparse. Quedaron el Creador, el Espíritu Santo y el pintor con el pincel. Entonces el Creador le dijo al Espíritu Santo, toma su mano y empezá a pintar lo que yo les había mandado pintar. Entonces empiezas a pintar, vuelve a tomar la casa. Entonces este hombre arrepentido, compungido, porque se había alejado de del amor de Dios. Entonces le dice, ¿sabes qué vamos a hacer con estas manchas? No, por favor, déjenme tirar el lienzo, empiezo uno nuevo. No, estás hablando con el Creador. Y te traje al mejor ayudante. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a transformar esta obra en algo maravilloso. Porque esos errores a mí no me sorprenden en absoluto. ¿Eh? ¿Vos creés que yo entré acá y dije, ¡ah! ¿Qué hiciste? No. La obra la observé y te habla a tu corazón. Entonces, vamos a transformar esta obra. Esas manchas van a desaparecer. ¿Sabes por qué? Porque tu mano ahora está con el Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer unas palmeras. Pizarto, quiero que hagas palmeras. Qué lindas palmeras, Pizarto, me gustan en la entrada de la casa. ¿Te gustan? Sí, me encantan. Hace otra del otro lado. Y hace otra del otro lado. Y hace otra del otro lado, así. Muy bien, Pizarto. Así es como te dije. Este es mi reino. Como ya borramos todo esto, porque yo de tus pecados no me acuerdo más. De todo lo que hiciste, la verdad, no sé de qué me hablas. Y esta obra va a quedar distinta. Te pido también que hagas un pastito. Haz un pastito. Porque necesitas las bases, ¿viste? Del verdadero evangelio. De la buena noticia, digamos. No el de la mala noticia. O vos me viste que yo te di la noticia con cara de enojado. Yo te di la noticia contento. Entonces hacemos un pastito. ¿No? Ahora retomemos la casa, Pizarto. Hacerle ventanas, una puerta, picaporte, unos ventanales grandes abajo, para que tenga mucha luz la casa, ¿viste? Porque la casa tiene que tener mi luz, entonces tiene que tener muchos ventanales. Entonces Pizarto se puso contento. ¿Por qué? Porque el Creador no lo castigó, lo abrazó. Lo abrazó. Me dijo, Pizarto, vení, yo te voy a enseñar. Yo quiero que mi obra esté completa. Y puse habilidades en vos. Y el Espíritu Santo tomó tu mano y empezamos a corregir lo que estaba mal. Yo te pedí que hagas el hogar. No te pedí que te vayas a hacer otras cosas. El hogar. Porque tengo pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperás. Y se lo dijo al pueblo cuando estaba exiliado, cuando estaba fuera de la tierra. Entonces digo, yo sé que hay una esperanza para ustedes, pero soy yo el que lo va a hacer. Enfóquense en lo que yo pedí. Amar misericordia, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser agregado. Pero yo te pedí el hogar. Quiero que hagas el hogar. Enfócate en el hogar. Pero esta vez no lo vas a hacer solo. Lo vas a hacer con mi Espíritu Santo. Entonces, el concepto del trazo, ¿no? Cada decisión que tomamos en la vida mancha o pone algo hermoso en el lienzo. El lienzo es nuestra vida. Y el Creador te dio capacidades, porque te creó Él. O creemos que Dios puede crear algo malo, algo inoperante. No. Él le dio habilidades a los hombres. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ahora no recuerdo el versículo, pero habla de un montón de aptitudes y dones y talentos que le había dado a su gente. Entonces le mandó a pintar el hogar de nuevo. Le dijo, no te marees. Cada decisión que tomamos es un trazo en ese lienzo. Cada sí a Dios y cada no al resto de las cosas. Es un trazo en el lienzo de nuestra vida. Y Dios sobre todo. El trazo errado. Porque hubo trazos cerrados ahí, ¿no? Se dejó llevar y hubo trazos cerrados en el lienzo. Creyentes vulnerables. Y acá quiero hacer una pausa. El trazo errado fue el que hizo el artista cuando escuchó a los visitantes. Ahí empezó a errar el trazo. Parecía arte, pero no era el diseño original.
Las actividades, el ego, el qué dirán, la religión, son esas conversaciones que destruyen las buenas costumbres. Y las malas amistades, o las que se creen decir buenas amistades, son las que empiezan a manchar la obra. Y a nosotros el Señor nos dijo, quiero que se encarguen del hogar. Porque yo te di aptitudes, te di al Espíritu Santo, para que este hogar se reconstruya. Porque tengo pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que estás esperando. Señor, quiero un hogar de nuevo. Enfócate en el hogar conmigo. Olvídate de lo que está alrededor. Ojo con las amistades. Ojo con las malas conversaciones. Ojo con las muchas actividades. Ojo con tu ego. Ojo con tu yo. Con tu orgullo. Me tenés a mí para todo esto. Señor, ayúdame. Yo te voy a ayudar. Te prometí que te iba a ayudar. Entonces vamos a enfocarnos en el hogar. Señor, quiero un hogar. Bien, hijo. Con mi Espíritu Santo lo vamos a lograr. Las manchas que están en el lienzo de tu vida, no sé de qué me hablas, porque yo las tiré al fondo del mar. Así que si alguien viene, un pajarito, a decirte, no, pero vos sos un desastre. No, pero mirá lo que hiciste. No, vos tranquilamente le podés responder eso a este pajarito. Ni yo me acuerdo, mira. Si Dios no se acuerda, ¿qué me voy a acordar yo? Y capaz que tengas algo de razón, pero ¿sabes qué? Ya fui limpiado por la sangre de Jesucristo. Ahora hay un nuevo lienzo restaurado. Esas manchas no existen. Ahora hay otra cosa. Hay un hogar. ¿Por qué dije los creyentes vulnerables? Hay muchos creyentes, hay mucha iglesia. Estamos acá por quienes están en otras iglesias, y si esto lo escuchan, qué bueno. Vuelvo a repetir, yo me integro en esto. No sabemos decir no. Le decimos que sí a todo, menos tengo que cuidar esto. Este es el diseño original. No, pero mirá que hay que hacer el ministerio de tal cosa. Cuando yo tenga tiempo fuera de reconstruir esto, contás conmigo. Pero no solo vas a contar conmigo, vas a contar conmigo y con mi familia. No voy a ser un loquito solitario por ahí, haciendo actividades para el Señor. Pero la casa, el diseño original, se empieza a abandonar. Ojo con esto. El iglesismo, yo lo llamo iglesismo. El iglesismo destruyó más familia de lo que construyó. ¿Por qué lo digo? Porque yo crecí dentro de una iglesia prácticamente. Mi mamá me parió adentro de una iglesia prácticamente. En mi casa, en vez de darme el biberón, me daban la Biblia. Y toma. No porque me la sé, por el contexto me refiero. De que vivía en un ambiente de iglesia. 40 reuniones por semana. Y la casa, gracias a Dios, que el sacerdote en el hogar en el que yo nací era un hombre de oración, era un hombre que doblaba rodillas y Dios vio su corazón, Dios vio su entrega. Era un hombre lleno de defectos, pero Dios veía cada vez que se arrodillaba cada madrugada. Dijo, basta, o me agarro de Dios o se me va la vida al infierno. O me agarro de Dios o se me destruye la vida, la familia. Entonces por eso digo los creyentes vulnerables. No sabemos decir no. Y cuando nosotros tomamos la dimensión de esto, del sí y del no, cuando empezamos a tomar los sí de Dios, inevitablemente le vamos a empezar a decir no a otras cosas. ¿Por qué? Porque primeramente yo no estoy bien. Y segundo, mi casa tampoco. Entonces yo me tengo que enfocar en el diseño original. Porque vienen esas voces externas que llevan a la gente a mucha actividad. Como si eso fuera a salvarlos. Y uno es salvo al creer en Jesucristo. Creer que es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos. Y en eso serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice, cree en el Señor Jesucristo, métete en 4 ministerios y serás salvo tú y tu casa. No, porque le abandonás la casa. Y ves esposos y esposas, ambos dos, tristes, angustiados, solos. El iglesismo llevó tanto a la actividad que esos hermanos que sirven en tanta actividad escuchan más,
y le prestan más atención a esa otra gente a la cual le están sirviendo que a su propia familia. Yo recuerdo un caso de hace muchos años, muchos años, yo era chiquito. Suena el teléfono en mi casa. Atienden. Hola. No. Espera. Pasan el teléfono. Llanto, 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 llanto. Yo no podía creer la situación que veía. Era una noticia terrible la que habían recibido. Cuando me dijeron, no lo podía creer. Desde ese entonces hasta hoy detesto el iglesismo. Nos partió el medio de la noticia. Yo dije, el iglesismo. Y eran hermanos que vos los veías y tenían un servicio al Señor, pero impoluto, Pero descuidaron lo más importante, el diseño original. La mucha actividad lo llevó a perder el hilo. Lo llevó a no preguntarle a su esposa o a su esposo, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? O a sus hijos, ¿cómo andan? O hacerle el chiste de Pepe Argento. Llegó papá. Y entrar. Dejar todo, olvídate de todo. Abraza a tus hijos. No, esta gente llega a su casa y empieza, tengo que llamar a tal hermano. Pará. Sí, escúchame, nos vemos el domingo, Sí. Sí, acordate de esto. Y los hijos están así, sentados. Y el problema no lo tienen los hijos. Porque los hijos saben quién es Dios. Y en muchos casos no, porque en muchos casos le agarran odio. Y se alejan de las iglesias. ¿Cuántas iglesias se van los hijos? Quedan los padres nada más. Pero yo tengo que seguir al Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo en mi casa serviremos al Señor. Pero anda a ocuparte de lo que te mandé. Pero yo en mi casa serviremos al Señor, dijeron los visitantes. Pero yo te mandé a pintar una casa. No te mandé al otro. Es la primera iglesia el hogar. Entonces yo ruego que la iglesia, no solo esta, todas las iglesias, aprendan a decir no cuando haya que decir no. Y a decir sí cuando haya que decir sí. Prioridades se llama. O sea, esto me tiene que llevar a pensar y en decir, o a recapacitar y decir, che, si yo me pongo a contar la cantidad de horas que yo le entrego, no a Dios, al servicio, y cuántas horas yo paso con mi esposa o con mi esposo o con mis hijos, y eso me da un rango de una diferencia. Es hora de empezar a decir basta. Es hora de empezar a decir no. Porque lamentablemente se transmitió que cuando uno sirve, está agradando a Dios. Pero Dios no nos mandó a eso, Dios nos mandó a seguirlo y a cuidar el diseño original, que es la familia. Entonces, si vos hoy crees que tu diseño original se manchó, porque escuchaste voces ajenas, porque tenés ego, porque tenés muchas actividades, porque pensás el qué dirán, no le puedo decir que no al pastor. No le puedo decir que no a los hermanos. ¿Cuántos chicos, cuántos hermanos, cuántas hermanas están esperando que yo haga esta tarea? Sí, está bien, pero primero el diseño original. Si no, estás yendo solo. Es obra de hombres. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10 al 11 dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y yo le puedo asegurar lo siguiente, hay hijos de pastores que viven con una careta puesta. Son máscaras caminando. Por esto mismo que acabo de contar. Tienen que mostrar que está todo perfecto, que está todo bien, pero no lo está. Y yo siempre le pregunto al Señor, ¿por qué habemos muchos creyentes que visitamos a los psicólogos? ¿Por qué tenemos que llegar a eso? ¿Sabes lo que me dijo el Señor? No escuché ninguna voz, nada, pero ¿sabes lo que entendí?
¿Qué querés? Si vos contás tus problemas en la iglesia, te levantan el dedo. Si vos contás tus debilidades en la iglesia, te van a linchar, mi hermano. Por eso vas al psicólogo. Pero ¿sabes qué? Yo ya les di la orden de que se amen los unos a los otros. Yo no le mandé a levantar el dedito acusador a nadie. Yo les mandé a amarse. De los errores que tenga cada uno me encargo yo. Y para eso envié el Espíritu Santo. Yo conozco el corazón de la gente. Y así hay muchas iglesias donde los mismos hermanos se creen que lo que ven es el modelo a seguir. Y si supieran lo roto que están adentro, se armaría un descontrol total. Ahí está el humillarse ante Dios y decir, me equivoqué. Es de valientes decir que me equivoqué. De verdad, es de valiente aceptar el error. Si alguien te levantó el dedo alguna vez, porque seguramente te habrá pasado, no le des importancia, porque son esos visitantes. ¿Qué dice Dios de mí? No pueden, esas voces no deben apagar la voz que yo escucho del Señor. Yo te amo, tal cual estás. Voy a trabajar en tu corazón, porque lo voy a hacer, porque yo te creé, y por el caminar en el mundo yo te tengo que volver al diseño original. Entonces tengo que trabajar en tu corazón. Déjate trabajar. Porque yo voy a tratar con tu corazón. Porque quiero que volvamos al diseño original. Porque tengo pensamientos de paz y no de mal para tu vida. Si hay algo que se tenga que restaurar en tu vida, es con mi Espíritu Santo. Primera de Corintios 15, 33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis en tu trazo, en el lienzo de tu vida. No erres. Porque yo te di las aptitudes y las habilidades. Yo te di el valor del sí y el valor del no. Yo puedo decir sí siempre y cuando el diseño esté protegido. Si mi diseño no está bien, tengo que hablar con el Creador. Tengo el teléfono. ¿Se acuerdan que le había dejado el teléfono? Y no llamó. Lo puedo llamar. Señor, mi casa tal y tal y tal cosa. Necesito que intervengas con tu Espíritu Santo. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El taller de este artista era el corazón. El taller de Pizarro era el corazón. Pero él dejó entrar otros visitantes. Y lo contaminaron. Y le hicieron creer un evangelio que no era. Esta iglesia tendría que estar llena de gente que realmente se sienta, soy el peor pecador que vas a ver en tu vida, flaco. ¿Y sabe lo que tendríamos que hacer todos? Yo soy igual a vos. Vení que te abrazo, hermano. El único que te va a ayudar es el Espíritu Santo. Tenés que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo vos y tu casa. El trazo acertado, el que empezamos a hacer correctamente, es el que nace de la obediencia a Dios. Aunque a veces algunos no entiendan tus no, aunque a veces algunos no entiendan cuando empieces a decir no, para permanecer en los sí de Dios, vos permanecés en los sí de Dios. Porque Él te mandó a hacer el hogar. Él ya te dio un diseño y un manual. Y van a querer venir a decirte, no, pero fíjate en lo que dice en tal pasaje. Sí, pero el diseño original es este. Ahora vos me vas a venir a enseñar, bueno, yo voy a las rodillas y le pregunto, Señor, lo que me está diciendo este supuesto tuyo, ¿está en tu diseño original? ¿O me están vendiendo pescado podrido? No quiero comprar pescado podrido. Y el Señor te va a demostrar. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. Que la palabra de Dios sea la lámpara de tus pies, porque si vos no tenés lámpara en el camino, te vas a tropezar, te vas a pinchar, Y repito Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo lo sé, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan.
Solo Dios conoce el final de la obra. Solo Dios lo conoce. Entonces, en el trazo corregido, porque empezamos a corregir ahí con la ayuda del Espíritu Santo, es la intervención divina de Dios para volver al diseño original. ¿Cuándo ocurrió eso? Puede ocurrir en cualquier momento de tu vida. El primero es cuando aceptás a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ahí el Espíritu Santo viene a tu vida y créeme, tenés el poder para decir no y el poder para decir sí a los sí de Dios. Y después en cualquier momento de la vida nos podemos dar cuenta que estamos errando. Porque dice, no erren. Si dice no erren es porque podemos errar. No es una condena. No erren. Pueden errar, pero no erren. Presten atención al plano. Gálatas 1:10. La aprobación. Y esto es cuando digo, ¿te vas a atrever a decirle no a lo que debas decirle no para decirle sí al diseño de Dios? ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo dijo eso. ¿Acaso tengo que agradar a los hombres? ¿Acaso tengo que agradar a la congregación que diga, ¿qué dirán? ¿Porque me voy al diseño original? Porque empiezo a decir, no, tengo prioridades. Me tengo que sentar con mi esposa, tomar unos mates, unos bizcochitos caseros. Tengo que salir con mi familia. Pero tenemos que hacer la actividad. No, hoy no. Aprender a decir no con una sonrisa. Hoy no. Hoy tengo que ir a visitar a mi familia. Tengo que estar con ellos. Querida, escúchame, mi amor. Fíjate que hay en el cine. Sí, así vamos con los chicos. Dale, sí, buenísimo. Ahora cuando llego, tomamos unos mates y vamos. Llaman. Hermano, mire que tenemos que hacer la actividad. No, te pido disculpas, o sea que tengo que... Prioridades. Lo pueden entender como no, pero bueno. La casa. Te di el pincel. Y te di el Espíritu Santo. Pintá. Entonces, ¿para quién pintamos? ¿Para el que dirá de otro? No debe ser así, pero pasa. Pintamos a veces para qué dirán. Pintamos para qué dirán de mí, por el ego también. No, si yo mandé uno esto, ¿qué van a decirme? Que fui débil, que no pude. Pero si es para ir al diseño original, larga todo. Anda al diseño original. Porque desde el diseño original va a salir el evangelismo real. Porque te vas a sentir contenido por tu familia. Termino con esto. Un trazo acertado no es el que se ve más bonito, no es el que nos llena de halagos por lo que decimos o hacemos ante los hombres, sino el que es fiel al plano del Creador, quien algún día nos dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Llévate el pincel y empezá a pintar el diseño original. Si hay manchas en tu lienzo, Espíritu Santo, ayúdame a transformar esto. Acompáñenme en esta oración. Si esto realmente tocó tu corazón, te sentiste ministrado por el Señor, por el Espíritu Santo, habla con Él. Cerrá tus ojos ahí donde estás, si querés, y habla con Él. Decirle, Señor, tal y tal cosa. Señor, vos sabés lo que espero. Vos sabés lo que espero. Ayúdame. Mové los hilos que tengas que mover. Porque yo confío en vos. Confío en tu poder. Y desde ya te doy gracias. Porque lo veo. Lo veo hecho realidad. Sé que hay otros factores que no dependen de mí, Señor. Pero prefiero confiar en vos. Prefiero poner mi esperanza en que voy a ver tu gloria. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias por perdonar todo lo malo que hice. Por darme otra oportunidad para empezar otra vez. Tenés el control del lienzo de mi vida, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo tome mi mano y empecemos a hacer trazos acertados para que el diseño original se vea reflejado en el lienzo.
Porque tú dijiste, ámense los unos a los otros. Porque tú dijiste, en esto verán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, no en el sacrificio que me quieran dar, porque el sacrificio ya lo hizo mi Hijo. No hay sacrificio que pueda sorprenderme. Si el diseño original está roto, lo que podamos hacer para vos, Señor, no tiene ningún tipo de sentido. No va a tener ningún tipo de resultado porque no va acompañado de tu unción, ni de tu gracia, ni de tu favor. Entonces hoy volvemos a tu diseño, Señor. A orar por nuestra familia, a orar por nuestras esposas, esposos, a orar por nuestros hijos, a orar por nuestro hogar. Prioridades, Señor, hoy. Con el pincel en mano, prioridades. Gracias por escuchar lo que mis hermanos están hablando con vos, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.